Señorías, se reúne el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 99.3 de la Constitución y someter a una segunda votación la propuesta del candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón para la presidencia del Gobierno. La sesión comenzará con un debate previo a la votación, la cual, y dado que la Constitución impone un plazo de 48 horas, no tendrá lugar en ningún caso antes de las 12:45 horas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 171.5 del Reglamento, el candidato podrá intervenir por tiempo máximo de 10 minutos y los grupos parlamentarios por 5 minutos cada uno, para fijar su posición. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Gracias. Señora presidenta, señoras y señores diputados, buenos días. En los últimos 4 años, España ha carecido de un Gobierno en plenitud de facultades durante un total de año y medio. Un país sin Gobierno con plenas facultades es un país desprovisto de herramientas para abordar sus problemas y para encarar los desafíos de futuro. Por tanto, es inadmisible que una situación así se repita en el futuro. Por eso, una vez concluya esta sesión, creo que será el momento oportuno de buscar mecanismos para que ese vacío que hemos vivido no se vuelva a producir. Y quiero por eso manifestar mi compromiso y el del Grupo Parlamentario Socialista de buscar con los distintos grupos fórmulas para facilitar en el futuro la formación de mayorías de Gobierno frente a las mayorías de bloqueo. Sin Parlamento no puede haber un Gobierno democrático, pero sin Gobierno electo tampoco puede funcionar indefinidamente un Parlamento. Y sin Gobierno electo y sin Parlamento es evidente que nuestro sistema democrático se resiente gravemente. En resumen, es inadmisible que una situación así se repita en el futuro, pero más inaceptable aún es todavía que una situación así se prolongue un día más en nuestro país. Los españoles y las españolas, señorías, han cumplido con su obligación de votar y lo han hecho no una vez, sino 5 veces en un año. Y nuestro primer deber es darles lo que han votado, que es un Gobierno. Más precisamente cuando ese Gobierno que se propone está acorde con su voluntad. El pasado viernes expliqué cuál podría ser el resultado que se produciría en la primera votación de esta investidura el pasado sábado. Dije textualmente que al concluir estas sesiones de investidura se produciría un voto y ese voto expresaría 3 posturas. De un lado se perfilaría la España que quiere avanzar, que trasciende sus diferencias, como hemos hecho distintos grupos parlamentarios a lo largo de estas últimas semanas, y se une para avanzar formando una coalición de progreso, de diálogo y de justicia social. En medio, quienes no quieren sumarse a ese avance, pero al menos no lo impiden gracias a su abstención. Y del otro lado, una curiosa coalición variopinta en la que figuran desde la ultraderecha a partidos antisistema y también los nacionalismos más intransigentes de uno u otro signo. Es la España que bloquea, sin alternativa, sin solución, sin horizonte, sin respuesta. Solo no y solo bloqueo. Pues bien, así sucedió el pasado sábado. Y por eso comparezco de nuevo hoy, conforme a lo que prevé nuestra Constitución, para pedir la confianza mayoritaria de la Cámara en representación del Partido Socialista Obrero Español, que fue quien ganó las elecciones y es la primera fuerza política en este Congreso, y en nombre de la coalición progresista que propongo a la Cámara. Por sí sola, esta coalición inédita en la historia democrática de nuestro país constituye un esfuerzo por aunar voluntades. Suma 155 escaños y, además,
puede obtener el respaldo suficiente para convertirse en la única opción de gobierno posible. Y es importante subrayar esto, recalcarlo, señorías. Es la única opción de gobierno posible después de 5 elecciones, 2 elecciones generales el último año. Tampoco sé por qué se pone así la bancada de la derecha, porque estaba claro el pasado jueves. Hoy debe estar aún más claro tras escuchar a los distintos grupos. No hay otra opción de gobierno. Y es, además, señorías, la opción que obtuvo la victoria en las pasadas elecciones del 10 de noviembre y también en las 4 elecciones que se han producido a lo largo del año 2019. 5 elecciones con el mismo resultado, señorías, no son una coincidencia. Se llama democracia y significa la expresión de la voluntad popular. Y el primer principio de una democracia es aceptar el resultado de las urnas, es aceptar la composición del Parlamento. Ninguna otra fuerza, señorías, puede ofrecer un gobierno para España, salvo el Partido Socialista. Del otro lado, señorías, hay una suma elevada de diputados que merecen nuestro respeto, hasta incluso aunque nos hayan proferido los insultos que nos han proferido durante los días de la investidura. Pero, señorías, su suma elevada de diputados es tan heterogénea que solamente comparten una cosa, es el bloqueo, es el no. Y, por tanto, la disyuntiva a la que nos sometemos hoy aquí con su votación, señorías, es la siguiente. O coalición progresista o más bloqueo para España. O coalición progresista o más bloqueo para España. Y yo espero que la mayoría parlamentaria del Congreso opte por una coalición progresista. Señora presidenta, señorías, si yo comprendo en particular la contrariedad de las fuerzas conservadoras, comprendo su frustración. Si es que lo han intentado todo, han intentado 5 elecciones y han fracasado. Lo han intentado de nuevo en esta Cámara y tampoco lo van a conseguir. Si una mayoría respalda la investidura, el bloqueo se romperá y, por tanto, volverán a fracasar. Es cierto, señorías, que han ido cambiando de argumentos a lo largo del tiempo para justificar el bloqueo, pero la verdadera razón siempre ha sido la misma, no nos equivoquemos. Dicen que resulta inaceptable la abstención de Esquerra Republicana. Antes dijeron que era inadmisible la formación de un gobierno con Unidas Podemos dentro, pero tampoco aceptaron antes un gobierno del Partido Socialista en solitario cuando pudieron permitir la abstención. Señorías, por favor. Han ido cambiando. Ruego silencio. Han ido cambiando, señorías. Ruego silencio. Señor García Egea, por favor. Han ido cambiando, señorías, de pretexto. Señorías. Señor Matarí, le ruego silencio, por favor. El Congreso de los Diputados, como la Constitución y España, no es suyo, es de todos los que estamos aquí presentes. Respeten el uso de la palabra al orador. Tengan un poco de nivel democrático, señorías. Tengan un poco de nivel democrático. Respeten al orador en el uso de la palabra. Esta Cámara no es suya. Han ido ustedes cambiando de pretextos para ganar tiempo. Sí, pero la razón siempre fue la misma. O gobiernan las derechas o no hay gobierno en España. Ustedes han tensionado y tensionado la situación para ver si por algún lado aparecía una nueva oportunidad. Pues ya está, no lo han conseguido, no ha funcionado. Va a gobernar en España una coalición progresista porque así lo han decidido los españoles y porque así lo va a decidir la mayoría parlamentaria de esta Cámara. Pues yo comprendo, pues, la contrariedad de las fuerzas conservadoras y comprendo también su frustración, pero les pido que acepten la realidad. Ustedes han perdido las elecciones y van a perder la votación en el día de hoy. Y llegados a este punto, ustedes pueden hacer 2 cosas.
o seguir indefinidamente en el berrinche o aceptar el resultado. Y yo les recomiendo que hagan lo segundo, que acepten el resultado democrático que salga de esta Cámara. No les compensa seguir en el berrinche indefinidamente, señorías. Para empezar, porque daña algo muy importante en nuestro país que se llama convivencia. Para continuar, tampoco es bueno para sus propios votantes a quienes van a contagiar una crispación que no tiene razón de ser. Y para acabar, no es bueno siquiera para ustedes porque no se puede construir nada positivo desde la frustración y desde la amargura. Es preferible que acepten, pues, el resultado electoral. Va a haber una coalición progresista porque así lo han decidido los españoles y la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados. Es cierto, señorías, que el salario mínimo se va a elevar hasta niveles más decorosos, que se van a movilizar recursos en favor de las familias en riesgo de pobreza. Es cierto también que algunos españoles de los más acaudalados pues van a tener que contribuir un poquito más al bienestar pagando más impuestos. Pero también les digo una cosa, señorías. Eso es algo que solo afectará a 1 de cada 200 contribuyentes en nuestro país. Y no hay que suponer que todos los afectados rehúsen contribuir de manera solidaria a las arcas públicas. Y, además, las pequeñas y medianas empresas pues, van a ver reducida su carga impositiva. Es verdad que vamos a proteger los derechos de los trabajadores, que vamos a evitar los abusos y atajaremos, en la medida de nuestras posibilidades, la precariedad laboral que sufren muchos trabajadores en nuestro país. Pero eso no perjudica a nadie, menos aún a los empresarios y a las empresarias, que en su gran mayoría basan la productividad de sus empresas en la innovación, en la formación y en la motivación de los empleados, que es precisamente lo que vamos a fomentar. Es verdad que trataremos de restaurar derechos sociales en educación, en sanidad, en dependencia, en pensiones, siguiendo fortaleciendo nuestra causa por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que han ido recortándose durante los años de gobierno del Partido Popular, y que incluso intentaremos extender esos derechos a la educación temprana, a las becas, con nuevas prestaciones como, por ejemplo, la salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud, también el derecho a la vivienda. Y eso no debiera incomodar a nadie, señorías, tampoco a los votantes conservadores a los cuales ustedes representan, puesto que también ellos tienen hijos que estudian, también enferman, también precisan de un techo y también envejecen. Y todos los españoles podrán beneficiarse de estos nuevos derechos porque son derechos para todos y para todas. Es cierto que todos los españoles verán ensanchada su libertad para expresarse, para asociarse, para vivir la vida de acuerdo con sus valores y con sus creencias, sin leyes mordaza, sin ilegalizar partidos políticos, ni cerrar medios de comunicación, como dicen algunas fuerzas políticas en nuestro país. Pero, señorías, fíjense, llevamos 40 años de democracia. Ya antes llegaron derechos, como el divorcio, como el aborto, como el matrimonio homosexual, y nadie se vio obligado a ejercerlos. Simplemente procuraron mayor libertad y mayor bienestar a quienes optaron por ejercer esos derechos. Es cierto que todos deberemos adaptar nuestros modos de producción, de consumo, de transporte y de vida a la lucha contra la emergencia climática y que deberemos asumir otros hábitos que hagan posible la protección de nuestro aire, de nuestras aguas, de nuestros bosques, de nuestra biodiversidad, en definitiva. Pero lo haremos asegurando una transición justa al nuevo modelo energético en el que nadie resulte dañado. Y todos, sin distinción de ideología, señorías, resultaremos beneficiados de un aire más puro, de unas aguas más limpias y de un planeta más sostenible. Es cierto que recibirán mayor atención nuestros compatriotas que viven en extensas zonas en riesgo de despoblación, pero ese paso no distingue a una u otra ideología y va a beneficiar a todos por igual. También es cierto que viviremos un tiempo de un diálogo necesario en nuestro país para superar los contenciosos territoriales, pero lo vamos a hacer siempre dentro de la Constitución y velando por la integridad, las diferencias en base al respeto y trabajando por el bien común. Señor candidato, tendría que ir terminando, por favor. Igual, señorías, que estos cambios pues impulsaremos otros en la ciencia, en la investigación, en la cultura, en las infraestructuras, en la revolución digital, en el sector primario, en la creación de empleo. Y si algo lamento, señorías, de este debate de investidura es que se hayan visto muy poco atendidas en el debate por parte de la oposición conservadora las propuestas que realizamos en estos y otros muchos ámbitos. Creo que estos y otros asuntos que afectan e interesan a millones de españoles han salido perjudicados de este debate como consecuencia de su acaloramiento y su exaltación durante la pasada semana. En todo caso, tengo la esperanza de que sea posible despejar, de verdad lo creo. Creo que
es necesario y que es posible despejar este clima tóxico al que no queremos ni vamos a contribuir en absoluto, nos vamos a esforzar por crear un clima constructivo que contribuya a superar las diferencias y no a encontrarlas. Confío en que, superado este trámite parlamentario que es imprescindible para tener un Gobierno y que funcione plenamente la democracia, sea posible superar con él la atmósfera de irritación, de crispación que ustedes han traído a esta Cámara y que podamos recuperar un espacio para el entendimiento, para el consenso, para los acuerdos que necesita nuestro país y que nuestros conciudadanos demandan. Permítanme que lo exprese con las palabras de un compatriota de bien, en el que creo que podemos reconocernos todos quienes aspiramos a la convivencia democrática. Dijo el presidente de la República, Manuel Azaña: se comprobará una vez más. Sí, el presidente de la República, don Manuel Azaña. Decía Azaña: se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. Porque, señorías, también en palabras de don Manuel Azaña, nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo. Señorías, concluyo. En mi intervención del viernes dije lo siguiente: lo único que les pido humildemente es que piensen en la gente que nos ve desde sus casas. Suban a esta tribuna y expongan una visión alternativa al programa que he expuesto. Defiendan la compasión y la convicción que les dicta su conciencia y voten según su criterio. Pero les ruego que no contribuyamos con nuestras palabras a que la convivencia se resienta. No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las familias, más desencuentro también a las empresas. Eso, señorías, también es patriotismo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor candidato. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Casado Blanco. Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar mi intervención reivindicando nuestra Constitución y a la máxima autoridad del Estado y símbolo de la unidad y la continuidad histórica de España, nuestro rey, don Felipe VI. Y lo quiero hacer frente a los ataques que sufrió en esta Cámara por parte de los radicales que sustentan la candidatura de Pedro Sánchez. También quiero rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo que fueron ultrajadas anteayer aquí mismo. Porque ellas son las protagonistas de la historia de nuestra libertad.
son héroes de manos blancas que pusieron en pie a toda una nación que algunos pensaban dormida. Y eso nos obliga a defender su legado contra cualquiera que pretenda dañar aquello por lo que murieron, que fue la España de la libertad. Oír hablar a los albaceas de ETA, de autoritarismo, de terror o del último tren, en un hemiciclo en el que solo cabemos la mitad del número de personas que ellos asesinaron, produce una náusea infinita, como ayer denunció José María Mújica, familiar de una de sus víctimas y, por cierto, también de la de los trenes, los nazis, no los que hacía referencia la portavoz de Bildu. Señor Sánchez, la democracia española ha tenido dos grandes enemigos, los terroristas y los golpistas. Sin embargo, hoy les ha puesto nuestro futuro en sus manos, al coste de desmembrar el Estado y liquidar el socialismo constitucional. Cuando lo único que se pretende es resistir a cualquier precio, se termina pagando el precio más alto con tal de resistir. Tanto como convertirse en el caballo de Troya que meta en el Gobierno de España los que se han conjurado esta semana para destruirla tal y como la conocemos hasta ahora. No se puede tomar a los españoles como rehenes para garantizar los votos de su investidura, ni al Estado de Derecho como moneda de cambio de su patológica ambición personal. Hoy viene aquí por sexta vez, habiendo fracasado las 5 anteriores y con menos escaños que ningún otro presidente. Pero además, lo que hoy se somete a votación no es el Gobierno que eligieron los españoles en las urnas, sino exactamente el contrario. Porque usted forzó una repetición electoral con el solemne compromiso de no depender de la ultraizquierda, los separatistas y los batasunos. Y hoy, señor Sánchez, nos los trae de socios sin dar ni una sola explicación por su engaño masivo a los votantes españoles. Mintió sabiendo que si decía la verdad perdería las elecciones. Ese es el estigma con el que nace este Gobierno contra España, el más radical de nuestra historia. Durante esa sesión de investidura hemos tenido que escuchar a uno de sus futuros ministros alabando la ideología más criminal de la historia de la humanidad, que asesinó a 80 millones de personas en unas décadas. Y no lo digo yo, lo dicen los propios archivos de los regímenes comunistas de la Unión Soviética, China o Camboya, entre otros. También hemos tenido que presenciar un chantaje en directo de un partido cuyo líder está en la cárcel, condenado por sedición, exigiendo la demolición del Estado de Derecho y de la soberanía nacional a través de una mesa de gobiernos de igual a igual, la autodeterminación, un referéndum solo en Cataluña y la amnistía para los delincuentes sediciosos. Y lo terrible, señor Sánchez, es que usted ha aceptado mantenerse en el Gobierno al precio de cambiar el régimen, es decir, de desbordar el sistema del 78. Y no porque no funcione, sino porque funciona. Y muy bien contra sus socios que lo han traicionado sistemáticamente. Cuando habla de coexistencia de soberanía, se está asumiendo que merece la pena llevar la unidad nacional a la sala de despiece con tal de seguir en el poder. Cuando habla de deriva judicial por la sentencia del Estatut y del Procés, está poniendo en la diana al Tribunal Constitucional y al Supremo. Cuando habla de zancadillas y artimañas legales y de desjudicialización del conflicto político, está quitando la espada a la justicia para clavársela por la espalda a la separación de poderes. Es tremendo que usted asuma una contradicción entre democracia y legalidad, cuando sin Estado de Derecho no puede haber democracia y cuando la ley es el precio de la libertad y la libertad es el premio de la ley. En democracia votamos para hacer leyes que protegen nuestros derechos, pero no se puede votar para dejar a nadie sin sus derechos. Debería saber que no hay más poder legítimo que el que las leyes otorgan, pero el nacionalismo pretende convertir su delito en su fuente de derecho y de poder. Y usted se lo ha consentido para seguir en el poder. En España, señor Sánchez, no hay más excepción a la democracia que la que representan sus socios ultras. Porque ultra es quien atenta contra la legalidad, la igualdad, la tolerancia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad individual y de prensa. Y todo eso es contra lo que sus aliados quieren atentar. Ultra es quien rebasa los límites y usted no ha dejado de hacerlo. Ultra es usted y todos los que le apoyan. El hábito no hace al monje. Y su disfraz de moderado se le ha caído con todas sus mentiras. Señor Sánchez, su única patria es usted. Esta semana por fin hemos descubierto lo que había dentro de esa muñeca rusa, los socios más radicales que nunca soñaron con participar en la gobernabilidad de España, los más apuestos al progresismo que pregonan, los más sectarios. Al futuro del Partido Socialista más le valdría honra sin gobierno
que gobierno sin honra. Pero usted ya ha cruzado el Rubicón, ya ha desertado de sus obligaciones constitucionales. Nadie se atrevió a tanto, nunca. Ha preferido convertirse en el hombre de paja del nacionalismo en vez de un hombre de Estado. Llevamos 40 años de esfuerzos integradores, pero el nacionalismo ha explicitado ya, de manera obscena, que no pretende su integración, sino nuestra desintegración. Por eso ni aceptamos la amenaza nacionalista, ni aceptamos la rendición socialista. Y combatiremos también la preocupante cantonalización populista que nos retrotrae a nuestra peor historia decimonónica, rompiendo la solidaridad y la igualdad entre españoles. O salvamos lo que es de todos o nadie salvará lo suyo. No puede haber más de nada si hay menos España. Por mucho que prometa usted lo que no tiene a los partidos que han querido hacer negocio con su investidura. Pero ahora el dilema lo tendrá usted. Si cumple con sus socios antisistema, romperá España. Y si no, le echarán a la calle. Esa es la única esperanza de millones de españoles, que engañe a sus aliados, igual que hizo con todos los electores, y así su gobierno dure poco. Señor Casado, tendría que ir terminando, por favor. Porque acabar, todo el mundo sabe que no acabará bien, y la historia no le absolverá, como pedía en su alegato el dictador fetiche de su socio de gobierno. Voy acabando. Señor Sánchez, lo que debería ser inaceptable hasta para usted es que sus socios de extrema izquierda hablen de la Constitución como un candado, cuando es la llave de la convivencia, es camino para los que cumplen la ley y la muralla para los que atentan contra ella. Cuando se está más cómodo con quien la ataca que con quien la acata, es que se ha dejado de ser constitucionalista. La Constitución que defendemos es la del 2020. Nace en 1978, pero es la nuestra, la de hoy mismo. No hablamos solo de nuestra historia, hablamos de nuestra libertad, aquí y ahora. Si la perdemos, no perdemos un recuerdo, perdemos nuestra ciudadanía, nuestros derechos, nuestra dignidad política, perdemos nuestra voz y nuestro voto, perdemos nuestra convivencia, nuestro lugar en el mundo y nuestro futuro. No se puede invocar el diálogo para destruir el diálogo por antonomasia, que es nuestra Constitución. Ya dialogamos, ya nos reconciliamos, ya fijamos las reglas del juego, ya hicimos la democracia española y ya hicimos posible la convivencia de todos los que querían convivir. No hay que volver a hacerla, solo hay que conservarla. No se le pide mucho. La transición no fue un pacto de personas que olvidaban, sino que se arrepentían, los unos y los otros. Y al hacerlo, recuperaron la libertad, la convivencia y el progreso de que hoy podemos disfrutar todos. Señor Casado. Acabo ya. Gracias. Nosotros nunca propondremos que el miedo cambie de bando, porque no tenemos bando, porque dos bandos no son un país entero, sino un país hecho pedazos. Lo que hemos visto esta semana en este hemiciclo da miedo. Una de sus socias llegó a decir que no se quedaran solo en ser la buena imagen del Frente Popular. Pero qué locura es esta. Ahora que cita a Azaña, recuerde que decía: yo les tolero que ataquen la República, pero nunca les toleraré que ataquen a España. Y ahora acabo ya, señor. Señor Sánchez, no puede pretender gobernar contra media España ni cometer la irresponsabilidad de recuperar los fantasmas del pasado. No perviertan la verdadera memoria histórica de España, una historia de reconciliación, generosidad, tolerancia y ambición compartida que ha sido ejemplo para el mundo. Ni barricada ni trinchera, calle ancha y plaza abierta. Porque queremos convivir, pero dentro de la ley, que nos garantiza la libertad, sin miedo y sin ira. Para ello lideraremos una reagrupación nacional de los constitucionalistas, que no quieren volver a esa España naftalinada en la que ustedes la están invocando. Construiremos una nueva mayoría social que pueda albergar también a los socialdemócratas huérfanos por la deriva del sanchismo. A quien prefiera reforma, ruptura, concordia, enfrentamiento, igualdad, señor Casado, tiene que terminar. Y libertad a sectarismo. Y acabo ya. Hay ya una generación de españoles que apenas han conocido los buenos tiempos de su país, pero deben saber que el que les hipoteca su futuro, les manda al paro, les deja sin oportunidades, es Sánchez, no España. Queremos conquistar una España con proyectos e ilusiones, a la que de una vez empiecen a pasarle cosas buenas sin que venga la izquierda siempre a estropearlas. Queremos una España que no se preocupe por conflictos políticos, sino que garantice el empleo y las pensiones, que no trabaje para su fragmentación, sino para ser admirada en el mundo, que no se empeñe en lucha de clases, ni de géneros, ni de religiones, sino en convivir en paz y seguridad. Queremos hacer realidad otra vez los buenos tiempos de España y muy pronto conseguiremos recuperar el sueño de los españoles. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde. Gracias, señora presidenta. Teniendo en cuenta algunas de las barbaridades y de las infamias que se han dicho en este hemiciclo durante los últimos días, yo quiero comenzar esta intervención, si me lo permiten, condenando el repugnante asesinato que ayer un hombre cometió contra su mujer y contra su hija de 3 años. Y quiero decirles, señorías, que con una ley de violencia intrafamiliar no habría nunca más víctimas de segunda y todos los componentes de la familia, esta niña incluida, estarían igualmente amparadas y los agresores estarían igualmente castigados. Por cierto, según nuestra propuesta, con prisión perpetua para los asesinos y para los criminales sexuales. Lo digo porque, señorías, en Vox nos preocupan todas las víctimas, independientemente de su edad, de su condición, de su sexo y del autor de los crímenes. Sí, señorías, aunque a ustedes les sorprenda y algunos no lo comprendan, nos preocupan todas las víctimas. Sin embargo, para otros, las víctimas solo tienen importancia cuando el autor es hombre y español. Y me van a permitir que, precisamente para contestar a lo que hoy se ha dicho aquí estos días, hagamos un repaso de lo que llevamos de año. 1 de enero, detenida una manada de 7 magrebíes por agresión sexual en Pamplona. 1 de enero, 3 afganos violan a 3 chicas en Murcia. 1 de enero, un colombiano agrede sexualmente a una cría de 16 años en Lugo. 1 de enero, un desconocido viola y apaliza hasta dejar en coma a una chica de 20 años en Almería. 3 de enero, un grupo de guineanos agreden sexualmente a una chica en Teruel. Para esto Teruel no existe, señorías. 4 de enero, detenido un hombre pakistaní por abusar sexualmente de una niña de 14 años en Barcelona. Y podría seguir hacia adelante y también hacia atrás para relatar los niños y las niñas que han muerto, desgraciadamente, a manos de sus madres durante este mes de diciembre. Señores diputados y, sobre todo, señoras diputadas, en 20 horas de debates no ha habido un solo segundo empleado en esta Cámara para denunciar la plaga de violaciones en manada que se ha cometido en los primeros días de este año y cometidas fundamentalmente por extranjeros. Si lo siguen ocultando, señorías, no lo vamos a resolver. Si solo están ocupados en demonizar a Vox, no lo vamos a resolver. Señorías, no sirve de nada que ustedes oculten, porque son datos públicos, que el 69% de todos los varones imputados en violaciones grupales han sido extranjeros, pese a ser solo el 10% de la población. Señores del PSOE, los 3 marroquíes que agredieron sexualmente a una joven en Sevilla ya están en libertad. Señores de Podemos, el grupo de afganos, refugiados, por cierto, que violaron a 3 jóvenes estos días atrás en Murcia, ya están en libertad. ¿Cuándo es la manifestación? ¿Dónde está su indignación? ¿O es que la realidad estropea sus obsesiones ideológicas y sus leyes ideológicas? Pero volvamos a lo que nos ocupa aquí, aunque también esto nos ocupa porque es una de las razones más poderosas del no que vamos a dar al Gobierno que pretende salir en el día de hoy. Volvamos al matrimonio entre la mentira y la traición que va a engendrar y va a parir en el día de hoy el Gobierno de Pedro Sánchez. Señorías, el delincuente condenado, el rebelde Torra, no ha sido aún destituido ni detenido. El Gobierno sigue mirando para otro lado porque necesita hoy el permiso de los golpistas, mientras Bélgica suspende la euroorden y el Parlamento Europeo vuelve a humillarnos, porque el señor Sánchez, que no sé si hoy hará risitas con la bancada socialista, apretará la mandíbula o desviará la mirada, quiere presidir, o mejor dicho, quiere copresidir un Gobierno ilegítimo porque de la mentira y del fraude brutal a los españoles solo pueden hacer la ilegitimidad. Un Gobierno, señorías,
que ha utilizado las instituciones para la investidura, porque normalmente se ganan las elecciones y se llega al Gobierno y se gobiernan las instituciones. Pero el señor Sánchez primero ha llegado al Gobierno y ha usado las instituciones para ganar las elecciones. Un Gobierno integrado y copresidido de facto por comunistas, con estrechos vínculos, con dictaduras, con personajes narcoterroristas y con teocracias. Por cierto, ya parece que en Bolivia quieren llamarles a declarar para que den explicaciones de cuáles han sido sus relaciones con esos gobiernos. Un Gobierno arrodillado ante diputados que no merecían haber sido acreditados en esta Cámara porque se han conjurado contra ella, contra esta Cámara, sede de la soberanía nacional, y contra la Constitución. Un Gobierno que cuenta, señorías, con el beneplácito de ETA y que supondrá, no tengo ninguna duda, la culminación de los pactos y las conversaciones iniciadas entre el PSOE y ETA hace más de 20 años y que solo pueden terminar en el blanqueamiento, en la impunidad y en el referéndum. Señor Sánchez, usted hoy aquí se ha mostrado muy seguro, y yo lo entiendo. Usted está muy asegurado. Vimos ayer cómo el portavoz de Bildu presentó su plan de contingencia. Señora Abascal, tendría que terminar. Inmediatamente. Gracias. Presidenta. Vimos ayer cómo el representante de Bildu presentó el plan de contingencia, por si acaso algún diputado socialista o otro grupo tenía un ataque de dignidad. Y por eso ustedes están muy asegurados. Lo que muchos españoles no sabían es que la compañía aseguradora de la investidura, es decir, del golpe institucional que ustedes están dando, se llama ETA. Y, señor Sánchez, ha citado usted aquí al señor Azaña. Y hemos pensado lo mismo, el señor Casado y yo, que creo que hemos leído mejor que usted al presidente de la República. Sí, porque el presidente de la República, el señor Azaña, dijo el día 18 de julio del 36, para animar a los suyos que no querían responder a la sublevación, lo siguiente: os tolero, permito, admito que no os importe la República, pero no os tolero, permito ni admito que no os importe España, porque el sentido de la patria no es un mito, y a ustedes, señorías, no les importa España, les importa el nuevo régimen y les importa el poder socialista. Usted es más de Largo Caballero y de Negrín, que, por cierto, aquí nos cuenta bien Largo Caballero cómo en París, con el dinero que le daba Stalin, con el dinero de los españoles y del Banco de España, se dedicaban a hacer lo que parece que ya es tradición socialista con el dinero de todos, ir acompañado, en palabras del señor Largo Caballero, no mías, de señoras con las que no tenían ninguna relación familiar. Señorías, concluyo, señora presidenta, en estos momentos de extrema preocupación, en estos momentos de perplejidad, de zozobra y de indignación, me uno al sentimiento de millones de españoles y al de muchos diputados de distintos grupos de esta Cámara diciendo ¡viva el rey y viva España! Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Iglesias Turrión. Señorías, por favor, vamos a continuar con el debate. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Aina, por estar aquí. Muchas gracias.
Quiero también homenajear desde esta tribuna la memoria de la mujer y la niña asesinadas. Me ha gustado, señor Abascal, que usted hiciera una referencia al principio y ojalá durante esta legislatura le hagamos entender que desde el machismo y desde el racismo es muy difícil defender los derechos de todos los ciudadanos. Ojalá ustedes entiendan, señorías, que hay una violencia específica que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres, señorías. Tengo un mensaje para usted, señor Casado, y para usted, señor Abascal, que me ha escrito al móvil hace un momento Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, asesinado por ETA. No hablen ustedes en nombre de las víctimas del terrorismo. Muchas hemos apostado por el diálogo y la reconciliación, no por el odio. Basta ya de usar nuestro dolor en su beneficio. Había anotado en esta intervención algunas notas para hablar del programa, para hablar de los retos del próximo Gobierno en términos de reconstrucción de derechos y de conquista de nuevos derechos, pero después del despliegue de autoritarismo y de falta de respeto institucional de sus intervenciones, quiero decir otras cosas diferentes. Lo primero, una apreciación. Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes, porque si algo sabía... Si algo sabía Juan Carlos I, que venía de donde venía y que fue rey por lo que fue rey, es que solamente alejándose de la derecha la institución podría pervivir. Quizá, paradójicamente, se hayan convertido ustedes en la mayor amenaza contra la monarquía en España. Es una cuestión de inteligencia. Quiero lanzar un mensaje para la gente que nos está escuchando, un mensaje para las mujeres. El próximo Gobierno va a trabajar para garantizar todas las conquistas sociales de las mujeres y para lograr conquistas nuevas. Quiero mandar un mensaje también a gays, lesbianas, a todo el colectivo LGTBI. El próximo Gobierno va a trabajar para que puedan amar libremente a quien les dé la gana y para que puedan organizar sus familias como les dé la gana. Quiero mandar un mensaje a las personas migrantes. El próximo Gobierno va a defender los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que, huyendo de la pobreza y de las guerras, han venido a trabajar con nosotros. Un mensaje también para los compatriotas que se tuvieron que exiliar por razones económicas. El próximo Gobierno va a trabajar para que, si quieren, puedan volver a España. Un mensaje también para todos los compatriotas, sean catalanes, vascos, andaluces, de Canarias, de donde sea, que vivan su identidad territorial con libertad. El próximo Gobierno va a defender sus lenguas, sus instituciones y su libertad para emocionarse con los símbolos que quieran. Y por último, un mensaje, señorías, para la gente trabajadora. El próximo Gobierno va a defender las condiciones materiales de la libertad, porque no hay libertad, señorías, si no se llega a fin de mes, porque no hay libertad sin un sistema sanitario público que asegure a los principales, a los mejores profesionales sanitarios que a todo el mundo se le va a atender independientemente del barrio en el que haya nacido, porque no hay libertad sin una escuela pública, sin una universidad pública que asegure que todo el mundo puede estudiar independientemente del barrio en el que haya nacido. Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos. Te pido como presidente dos cosas. La primera, que frente a los intolerantes, los provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. La segunda,
que tengas también la mayor firmeza democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene en primer lugar la palabra la señora Borràs Castanyer. Muchas gracias, señora presidenta. No sé si es necesario que exponga hoy aquí los motivos por los que no podemos votar favorablemente a su investidura, señor Sánchez. Se encuentra ante la paradoja de necesitar el voto de independentistas sin quererlo porque hubiese preferido no necesitarlo. Pero como buen marxista, aunque se equivocó de Marx, usted es el que tiene unos principios, pero cuando no le convienen, tiene otros. Desde junio de 2017, ¿sabe cuántas veces le hemos oído cambiar de discurso sobre Cataluña? Media docena de veces, de modo que se hace difícil saber qué piensa sobre el problema político más importante que tiene sobre la mesa. Pero es que tienen una doble vara de medir. Anteayer, en el bochornoso espectáculo que presenciamos aquí, se aducía la libertad de expresión. La presidenta de nuestro Parlament, Carme Forcadell, está en prisión por haberla permitido. En circunstancias normales, aprovecharía estos 2 minutos para recordarle los agravios que el Estado no cesa de acumular contra Cataluña, pero las circunstancias no tienen nada de normal y ustedes fueron parte proactiva e indispensable para implementar el 155 con el que empezó todo. No contribuiremos a la investidura de un presidente español cuando la arquitectura político-judicial del Estado está tratando de desposeer de la presidencia a nuestro presidente Quim Torra. Desgraciadamente, en España no existe la separación de poderes y ustedes lo saben muy bien. Si no la había para el ejercicio de la represión, que tampoco la haya para evitarla. No podemos votar en contra de Cataluña y a favor de la represión. Ayer fue el día de la epifanía, ciertamente, como dijo el presidente Puigdemont, la epifanía de un derrumbe político-judicial. Pese a su oposición, el Parlamento Europeo reconoce como eurodiputados al presidente Puigdemont, al vicepresidente Junqueras y al conseller Toni Comín, con efectos 2 de julio de 2019. Y España, que dice ser tan democrática y tan garantista, no cumple ni con Cataluña ni con Europa. Termino. Rectifiquen, porque son ustedes quienes circulan en sentido contrario en la ruta del derecho. Pero el destino es la nulidad de un juicio y una sentencia construidos desde la vulneración de derechos fundamentales, también en esta Cámara con nuestros compañeros. Si los reyes le traen una investidura, deberá pasar de las palabras de diálogo a los hechos. Está por ver si es por convicción o por puro instinto de supervivencia política. Si no se trata de propuestas cosméticas, señor Sánchez, si se trata de trabajar por Cataluña, estaremos ahí. Mientras liberen a Oriol Junqueras, no vulneren más derechos, ábranse a la democracia y pregúntense cuánta justicia van a ser capaces de asumir. Nosotros, a pesar de todo y con mucho en contra, como independentistas exigentes, no como nacionalistas intransigentes, seguiremos empujando con esperanza, sin miedo y con firmeza. Está en juego la democracia, la libertad y el progreso de su país y del nuestro. Señora Borràs. Estamos convencidos, señora presidenta, que persistiendo y resistiendo lo conseguiremos. Muchas gracias. Gracias, señora Borràs. Tiene la palabra el señor Errejón Galván.
Vale, espera. Bueno, 3 coses en un minuto. El primer de tot, Aina, moltíssima força i tot el coratge perquè aquesta lluita també vas a guanyar-la. Lo segundo, este gobierno que nace hoy cuenta con nuestro apoyo, cuenta con el apoyo imprescindible de Más País. Tengo que decir que este gobierno debería haber nacido hace 4 años, en muchas mejores condiciones y habiéndonos evitado mucho desgaste por el camino. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y esta es una gran oportunidad histórica. Enhorabuena por el acuerdo y muchas gracias, señor Sánchez. Enhorabuena por el acuerdo y muchas gracias, Pablo. Es que no les puedo felicitar a ustedes por nada, pero cuando tenga ocasión les felicito por algo. Nosotros vamos a apoyar esta investidura, pero durante el debate hemos visto un riesgo. Este gobierno que nace hoy, que tiene una oportunidad histórica, no puede ser un gobierno contra las derechas. No se le puede comprar a las derechas el marco de que en nuestro país hay una brecha y que nuestro país está dividido por la mitad. España no está dividida por la mitad, está dividida por la desigualdad. Y, por tanto, la primera labor, la primera tarea del gobierno tiene que ser eliminar las condiciones que han hecho posibles la política del odio. Primero vino el neoliberalismo, primero vino la precariedad, primero vino la incertidumbre, la ruptura de los lazos sociales, la creencia de que la política no servía para nada, y después vinieron los reaccionarios. Y, por tanto, la labor de este gobierno tiene que ser necesariamente eliminar las condiciones de la política del odio, reconstruir la comunidad, rehacer país, equilibrar la balanza y liderar la transición ecológica con justicia social. Si ese es el camino, no tengan la menor duda que nos van a encontrar, que les vamos a acompañar y que vamos a asumir este gobierno como nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, señor Errejón. Tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Señora Abascal, perdone que insista a la vista de los gritos. Cuando cobraba 83.000 euros de un chiringuito por no hacer nada, lo hacía por Dios, por España, por el rey. ¿Por quién lo hacía? ¿Por quién lo hacía? Señor Sánchez, Compromís cumple. Cumplimos el otro día, cumpliremos hoy, no le quepa la menor duda, y cumpliremos ayudando a la gobernabilidad y a instalar toda esta serie de medidas. Esperemos que este documento que ustedes han firmado se cumpla también. Es decir, aquello que acordamos en agosto, que en 8 meses tendríamos un nuevo modelo sobre la mesa para empezar a discutir. Y espero que en los próximos presupuestos generales del Estado algunas de estas medidas vayan comenzando a implementarse. Confío, sinceramente, en que será así. Señores, me equivoqué con la tila. Lo confieso. Ustedes no necesitan tila. Ustedes necesitan una cosa que se da en las escuelas. Educación. Educación. Soy maestro de escuela y si hubiera tenido que explicar lo que es la mala educación y la intolerancia, hubiera puesto un vídeo de lo que pasó aquí el domingo por la mañana. Y dos,
Soy profesor de educación física y enseño a los niños y a las niñas a ganar, pero les enseño sobre todo a perder. Aprendan a perder, resígnense y a ganar. Gracias, señor Baldoví. Tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Ruego silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Empezar por decir que voy a votar no, porque por encima de mis intereses personales y políticos, por encima de los de mi partido, están los de Canarias y los de este país. Pero dicho eso, quiero pedir disculpas a mi organización política. Yo he sido una mujer 25 años militante y tenía que haber buscado la forma de que mi partido previamente hubiera sabido cuál era mi votación en conciencia y mi decisión individual, haberlo hecho en los órganos del partido y no en las formas que lo hice. Quiero pedir disculpas a los compañeros de mi organización política porque han sido objeto de ataques infames en las últimas horas, igual que mi compañero del Grupo Mixto, Tomás Guiarte, de Teruel existe, y mi compañero Pedro Quevedo y compañeros del Partido Socialista. Los que hoy me dicen que soy una valiente, una Juana de Arca, son los que hace una semana me llamaban de todo, vendida y corrupta. Ni nos tenemos que crecer por los que cuando ni soy una facha, ni esta gente del PSOE, ni los que votan de Podemos, están con los terroristas. ¿Qué está pasando? No podemos contribuir a esto. Dignidad. Estamos aquí porque nos eligieron los ciudadanos, a los de Bildu, a los de Esquerra, a los de Junts pel Cat, a mí, a los del PP y a los del PSOE. No contribuyamos entre todos a que nos llamen esos radicales que cuando dices lo que les gustan eres Dios y cuando no eres el demonio. Yo soy una diputada sencilla que pido disculpas a mi organización y a mis compañeros de partido porque no guardé la forma. No se merecen mis compañeros de partido, ni los diputados del PSOE, ni nadie, lo que está pasando en las últimas horas. Y lo que pido es que entre todos seamos capaces de recuperar la tolerancia, el respeto a lo que pensamos cada uno. Ni somos tránsfugas, ni somos vendepatrias, ni somos terroristas, ni somos traidores. Somos sencillamente gente que en base a sus ideales, a sus principios y su conciencia toma una decisión hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Oramas. Tiene ahora la palabra el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señora presidenta. En la cosa urgente esta de un minuto que tenemos. Bueno, primera consideración a lo de los mensajitos y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Baldoví les recomienda Atila y yo, como soy médico, les recomiendo Valium. Es bastante útil, ¿eh? Señora Abascal, que no sea sumiso, creo que me dijo. Yo lo escucho poco por razones de salud, pero yo solo me someto a mis ideas, a lo que ordena mi partido y a lo que creo que son los intereses de mi gente. Es bueno que lo tenga presente para el futuro. Así no se equivoca más. Y vamos a cumplir con lo que dijimos el otro día. O hay un gobierno hoy aquí o hay un bloqueo político. Y o hay un gobierno hoy aquí o habrá terceras elecciones. Y después habrá un concurso a ver de quién es la culpa. A ver si engañamos a alguien y le echamos la culpa al otro. Por lo tanto, esta decisión grave que se está tomando hoy solo beneficia a los que han estado sufriendo las condiciones del bloqueo
político y los intereses generales del Estado español, de la gente, de la mayoría social, y ni les cuento de Canarias, que depende especialmente de un presupuesto justo y de un acuerdo como el que creo que hemos suscrito con el Partido Socialista. Estamos seguros que haremos honor a ese acuerdo y eso lo notará quien lo tiene que notar, la mayoría social. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Quevedo. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Señora presidenta, Galiza deixará de loitar por a súa liberdade cando a conquiste. Son palabras de Castelao, líder nacionalista y máximo referente de la lucha por la libertad de nuestra nación, que moría en el exilio como consecuencia de la barbarie fascista hace hoy 70 años, el 7 de enero de 1950, y que defendió con ardor Galiza y la democracia también en esta tribuna en las Cortes de la República. Hoy, en este momento, en este contexto, defender Galicia y la democracia nos lleva a votar sí en la investidura. En primer lugar, porque hemos alcanzado un acuerdo sobre la Axenda Galega, un gran acuerdo que permitirá avanzar en mejorar la calidad de vida y bienestar de todas las gallegas y gallegos. En segundo lugar, porque frente a esta derecha cada vez más ultra y ultra españolista que amenaza los derechos y libertades de todos, no caben vacilaciones. Es preciso cerrar el paso decididamente, que tengan claro que con la misma firmeza con la que Castelao combatió al fascismo, el BNG va a estar siempre enfrente defendiendo la democracia, los derechos y las libertades públicas. Y esperamos y reclamamos esa misma firmeza del nuevo Gobierno. También por esta razón nuestro voto será favorable. Obrigado. Gracias, señor Rego. Tiene la palabra el señor Mazón Ramos. Señorías, voy a resumir. Se nos pide el apoyo para un Gobierno y para una legislatura que va a durar lo que quiera y le convenga a Esquerra Republicana. Así lo ha dicho aquí y usted lo ha admitido sin rechistar. Nos piden un cheque en blanco para lo que acuerde un Gobierno de coalición PSOE-Podemos sin contar con el resto de los partidos y la Generalitat, se someta a referéndum en Cataluña sin que participen el resto de los españoles. Señor Sánchez, esto no solo no es democrático, sino que es una gravísima irresponsabilidad y pone en riesgo el Estado de las autonomías. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que supone para el deterioro de la imagen de España y de nuestras instituciones, lo que puede suponer esto en Europa con un Gobierno en estas condiciones. Señorías, queremos un Gobierno para España, pero un Gobierno estable. Queremos un Gobierno estable para Cantabria. Solo queremos que se cumplan sus compromisos sin aprovecharnos ahora, pero no a cualquier precio. Me dijo el sábado que no me entendía. Es muy sencillo. Estamos de acuerdo en una mesa de diálogo para Cataluña. Si lo que acuerda el Gobierno de España lo votamos todos los españoles, votaría sí. Si solo lo votan en Cataluña, votaría no. No hemos cambiado. Nuestra posición la anticipé aquí en julio, la fijamos en la campaña electoral, se la recordé durante las negociaciones y la mantenemos ahora. Y para terminar, esto no responde a una decisión personal de nadie. Es una decisión política tomada democráticamente por la ejecutiva del Partido Regionalista de Cantabria por unanimidad.
Gracias, señor Mazón. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Guitarte Jimeno. Gracias, presidenta. Señorías, es obvio, pero lo quiero decir, lo que vamos a exponer ahora, en este momento, es la postura de la agrupación de electores Teruel Existe, no es la postura personal mía. Vamos a cumplir lo que dijimos reiteradamente durante la campaña electoral. Durante la campaña electoral dijimos que apoyaríamos a aquel candidato que fuese capaz de concitar en su persona mayores apoyos. Y así lo vamos a hacer, y lo haríamos por varios criterios. El primero, para desbloquear una situación que considerábamos que la ciudadanía no admite por más tiempo. Segundo, por responsabilidad institucional. Y tercero, porque queremos que haya un Gobierno que tome medidas ya, medidas que a nosotros, como dijimos en la anterior intervención, nos surgen como el convenio de la transición justa para la central térmica de Andorra. Ese criterio, todos esos criterios… Silencio, por favor. Condicionados por la voluntad de buscar y aplicar soluciones a la problemática que hemos venido denunciando tanto de la provincia de Teruel como del conjunto que hemos denominado como España vaciada. Creemos que ya es hora que el Estado español se tome en serio este problema. Y todo ello, a su vez, también, como hemos reiteradamente comunicado, con una gestión que se debe desarrollar dentro del marco constitucional español, como no puede ser, obviamente, de otra manera. Pero también queremos manifestar que ese apoyo que vamos a dar irá conseguido de una exigencia en el cumplimiento del acuerdo que hemos firmado. Un acuerdo que entendemos no nos debe defraudar porque venimos aquí de una experiencia del Plan de Actuación Específico de Teruel que realizó el presidente Zapatero en 2005 que acabó frustrándose. No, la sociedad turolense no aguantaría una segunda frustración. Creemos que es hora de responder de verdad a las demandas de Teruel y de la España vaciada. Gracias. Gracias, señor Guitarte. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Bassa Coll. Buenos días. Antes de nada, y de parte de Esquerra Republicana de Cataluña, Aina, muchas gracias, un abrazo inmenso. Buenos días. En un día como ayer, mi madre, mi hermana y yo acostumbrábamos a regalarnos tiempo, porque el tiempo compartido, los viajes, las comidas, las excursiones, eran el regalo más valioso para nosotras. Hasta que unos jueces supremos decidieron robarle el tiempo a mi hermana Dolors. Y con su tiempo nos lo robaron también a mí, a mi madre, a sus hijos, a su nieta, a su sobrino y a todas sus amistades. Con el tiempo nos han robado un trozo de vida, de divertidas sobremesas, de cafés existenciales, de abrazos reconfortantes, de fiestas de cumpleaños, de apoyo a un familiar enfermo. Señor Sánchez, le hablo como una familiar de una presa política catalana.
no sé si se hacen idea del dolor, la rabia y la impotencia que han generado en nuestras familias. En nuestras familias y en muchas de las personas que por dignidad siguen y seguiremos movilizándonos. Y no solo los jueces, también ustedes son verdugos, porque está en sus manos hacer y cambiar las leyes. Y si mi hermana Dolors Bassa, si Carme Forcadell, si Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y el resto de presos políticos y represaliados del Estado español están en la cárcel, es porque ustedes quieren que estén allí. Porque llevan años construyendo un relato falso de violencia en Cataluña. Porque, como nos demostraron, señorías, por favor, del 2017, prefieren golpear y encarcelar antes que reconocer un derecho democrático como es el de la autodeterminación. No es la ley, son ustedes, es su concepto de democracia. Ya sé que la mitad de este hemiciclo se alegra de nuestro dolor e incluso le querrían aún mayor. Este sentimiento... Señorías, por favor. Señorías, por favor, ruego silencio. Este sentimiento, decía, define su miseria y su concepto de democracia. La cuestión importante es ¿dónde está el PSOE? ¿Se alegra el PSOE de nuestro dolor? ¿Se alegra el PSOE, se siente satisfecho que hayan sentenciado a mi hermana y a sus compañeros a 12 y 13 años de cárcel? ¿Se siente orgulloso de los golpes de la violenta policía dio a las personas que pacíficamente queríamos y pretendíamos votar? Señorías, por favor. Señorías, por favor. Ruego silencio. Ruego silencio. Señor Sánchez, el PSOE ha sido cómplice de todo esto y ha sido cómplice de la gran mentira sobre la violencia en Cataluña. Y ante esto, ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Señorías, señora Bassa, tiene que terminar, por favor. Señorías, por favor. Ruego silencio. Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Señorías. Pero ahora... Señorías, por favor, ruego silencio. Señor García Egea, por favor. La indignación... Señor Casero. Me haría votar un no a un PSOE cómplice en la represión de nuestro pueblo y en la criminalización de la protesta y de nuestra juventud. Pero sabe, señor Sánchez, cuando visito al puto Cristal, a Dolors, Carme, Oriol y Raúl, siempre me sonríen a mi rabia y me recuerdan que nosotros creemos en el diálogo y que queremos construir
una república catalana independiente desde la cordialidad con España. Señora Bassa, no tiene que desde el terminar, por enfrentamiento. favor. Y tienen razón, porque nosotros creemos en la paz y en la palabra frente a la violencia y el odio. Porque nosotros no somos como ellos. Señora Vázquez. Señora Vázquez, por favor. La presidenta Carme Forcadell reivindica la necesidad de la empatía. Y les digo una cosa. Si queremos resolver Señora Bassa, el conflicto, tiene que terminar la intervención, por favor. Si queremos resolver el conflicto político, si queremos que la mesa de diálogo y la negociación sea provechosa, necesitamos esta empatía. Por tanto, desde la gestión de la rabia y la impotencia, desde esta empatía necesaria, desde un gran escepticismo y plenamente fiel a una ideología pacifista y feminista que considera que los conflictos se resuelven dialogando, hoy votamos la abstención para darle esta oportunidad al diálogo. Y finalmente hoy, desde esta tribuna, reivindicamos la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia. Muchas gracias. Gracias, señora Bassa. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Arrimadas García. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, desearle a la señora Vidal una pronta recuperación. Lo vas a superar y te vas a poner bien. Señor Sánchez, a usted no le ha votado ni un solo español para hacer lo que usted está haciendo hoy aquí. A usted le votaron muchos españoles cuando le veían ufano prometer que usted iba a traer detenido a Puigdemont. Y lo que nos ha dado después es presionar a la abogacía del Estado para hacer de abogados defensores de Junqueras. A usted le votaron españoles cuando le escuchaban decir que no quería hacer un acuerdo de coalición con Podemos porque no podía dormir por las noches y porque no quería tener dentro del Gobierno a personas que hablaran de que en España hay presos políticos. Hoy ha estado usted impasible mientras sus socios de Gobierno hablaban de que en este país hay presos políticos. Ese es el Sánchez que prometía usted en campaña y ese es el Sánchez que hoy se va a someter a votación. A usted le votaron muchos españoles cuando decía que iba a tipificar él el delito de referéndum ilegal. Y hoy todos los españoles están viendo cómo les ha regalado ustedes a Esquerra Republicana de Cataluña una consulta solo en Cataluña, mientras están diciendo aquí claramente y en su cara que les importa un comino la gobernabilidad de España, que se lo dicen en la cara. Les importa un comino, señor Sánchez. Usted no solo va a iniciar esta legislatura con una gran mentira, sino con una gran temeridad. Y ya que habla usted de hazaña, aprenda de los errores del pasado, aprenda de hazaña. Cuando escribía sobre la Generalitat de Companys y decía que ha vivido no solamente en la desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación. Ya lo decía hazaña de sus socios, señor Sánchez. No haga España repetir otra vez los mismos errores. Y miren, nosotros sí que hemos propuesto una alternativa. Nosotros sí que le pedimos al señor Sánchez que buscara otras mayorías alternativas, porque las hay, igual que las había en Europa.
Usted podía haber aislado a los nacionalistas y a los populistas y hacer un acuerdo amplio constitucionalista. Un acuerdo en minoría, usted gobernando solo, pero con grandes acuerdos de Estado que den estabilidad a esta legislatura, que es lo que no vamos a tener. No vamos a tener estabilidad, no vamos a tener un gobierno sensato y no vamos a tener, desde luego, unos socios del gobierno que piensen en España. Nosotros ofrecimos esto para hablar de educación, para garantizar reformas en empleo, en innovación, en pensiones, en competitividad económica, pero no. El señor Sánchez ha despreciado a los votantes constitucionalistas y le ha hecho la pelota a los votantes separatistas. Usted ha quemado todos los puentes con el constitucionalismo. Mientras se queda impasible, mientras ve cómo Esquerra Republicana de Cataluña insulta a los jueces o al rey. No sé si no le interesa nada lo que tenga que decir un grupo constitucionalista. ¿Prefiere hacer la pelota a Esquerra Republicana de Cataluña, señor Sánchez? No hay en esta bancada un voto valiente como el de la señora Oramas. ¿Están ustedes diciendo que la señora Oramas ha hecho un tamallazo? ¿Están ustedes insultando a la señora Señorías, Oramas, por favor, diciendo que ha hecho un tamallazo? Es más, ustedes están diciendo que la señora Batet, a quienes ustedes han hecho presidenta de las Cortes, hizo un tamallazo cuando se saltó la disciplina de voto del Partido Socialista para votar que sí al referéndum de secesión. ¿Es lo que están ustedes diciendo? Se saltan muchas veces la disciplina de voto. Sáltensela una vez por la igualdad de todos los españoles. Sáltensela una vez por garantizar la convivencia, que solo cuando se la saltan lo hacen por la desigualdad y por los privilegios territoriales. Miren, silencio, ustedes por han favor. presionado a quienes han querido para que intenten cambiar el voto. Ustedes le han dicho a la señora Oramas básicamente que es una tránsfuga. El señor Sánchez también ha intentado, ¿verdad?, cambiar el voto del Partido Regionalista de Cantabria. Cuando ustedes llaman, ¿está bien? Cuando ustedes llaman, son buenas presiones, y los demás no podemos apelar a la valentía y a la dignidad y a la coherencia de un diputado que se atreva a decir ahora lo mismo que decían ustedes en los debates y en la campaña electoral ante sus electores, uno solo. Miren, hay muchos españoles muy preocupados con este Gobierno, muy preocupados con la economía, de poner la economía en manos de los populistas y autorreconocidos comunistas, muy preocupados en las cesiones al separatismo, porque eso es desigualdad para todos los españoles, muy preocupados con los ataques a las instituciones que ustedes no solo toleran, sino que hacen atacando a los jueces. Eso, señor Sánchez, no es ni progresismo, ni socialdemocracia, ni izquierda. Pactar con Bildu y con el PNV y con Esquerra es desigualdad, es nacionalismo y es sanchismo. No es progresismo, es sanchismo. Y es lo que ustedes están votando hoy. La jefatura del Estado, los jueces, los símbolos, no solo existen en España, existen en todos los países democráticos, porque son la garantía de los derechos y libertades de las personas. Cuando estos señores populistas y separatistas atacan al jefe del Estado o a los jueces, lo hacen porque saben que debilita la democracia, porque saben que debilita los derechos y las libertades de los españoles, porque saben muy bien que son la garantía de la igualdad, de la unión, de la solidaridad, de la libertad y de la convivencia en España. Sánchez quiere cavar trincheras. Y lo peor de todo es que lo va a hacer desde el Gobierno, con recursos y con dinero público. Sánchez necesita Señora trincheras. Rivadas, Y tendría que acabo, terminar, señora por presidenta, favor. necesita extremismo porque es la gasolina del proyecto populista y nacionalista de Sánchez. Sánchez quiere trincheras. Los españoles tenemos que darle una alternativa de sentido común. Sánchez quiere extremos. Tenemos que darle a España una alternativa de centro. Sánchez quiere hablar de temas del pasado que dividen. Nosotros tenemos que darle una alternativa que piense en el futuro. Tenemos que hacer un proyecto para todos los españoles. E igual que en la transición ese proyecto se lideró desde el centro, ahora más que nunca necesitamos centro. Igual que después del golpe de Estado de los socios del señor Sánchez se ganó a los nacionalistas desde el centro, ahora necesitamos centro. Y para acabar, señora presidenta, quiero lanzar un mensaje de esperanza.
Estos socios del sanchismo llevan décadas intentando romper nuestro país, decirnos cómo pensar o debilitar las instituciones y no lo han conseguido, no lo van a conseguir ahora. Hoy más que nunca necesitamos igualdad de los españoles. Hoy más que nunca necesitamos moderación, sentido común y respeto a nuestras instituciones. Hoy más que nunca necesitamos recordar que, por suerte, España es mucho más que el sanchismo y los diputados que no son capaces de mantener la coherencia con lo que decían en campaña. Hoy más que nunca, como decía el jefe de Estado, es necesario confiar en España, en su democracia y en sus instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arrimadas. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Señoras diputadas, señores diputados, señor candidato, creo que muchos salimos abochornados por el espectáculo que se organizó en el hemiciclo el sábado y el domingo pasado, y hoy también va camino de que pueda pasar algo parecido. Y viendo lo sucedido, yo creo que solo los más ilusos pueden pensar que fuera algo espontáneo. En este hemiciclo todos hemos tenido que escuchar cosas que no nos han gustado. Que no nos han gustado nada, cosas muy desagradables. Algunas ad hominem, como también pasó el fin de semana. Pero nadie está legitimado para interrumpir continuamente y obstaculizar el Pleno. La presidenta fue muy generosa. Por cierto, en este Congreso, acerca del rey se han dicho muchas cosas, y mucho más desfavorables que las que se pudieron verter antes de ayer. Y así debe poder seguir siendo, porque la jefatura del Estado no es sino una institución más sometida a crítica. Es fácil adivinar que a partir de mañana, no, ¿cómo a partir de mañana? Ya lo han hecho hoy. Viendo que la investidura puede salir adelante, Partido Popular, Vox, Ciudadanos comienzan a expandir la idea de que este será un gobierno ilegítimo, un gobierno que no responde a los parámetros constitucionales. Antes de ayer, también hoy lo han hecho ustedes, que un flaco favor al rey y a su neutralidad constitucional. Intuyo que no estarán muy contentos en Zarzuela, porque lo que han hecho con su torpe defensa y sus reproches fue identificar al jefe del Estado con su postura. En definitiva, lo que buscan es confrontar la jefatura del Estado con la jefatura del Ejecutivo. El rey, salvador de España, y que estaría con ustedes y lo que representan, frente al presidente del Gobierno, un gobierno ilegítimo que conspira contra las bases del Estado. Y dando además la sensación de una suerte de jerarquía del jefe del Estado que jurídicamente no existe. Pero es curioso que si hoy estamos todos votando aquí la candidatura del señor Sánchez, es porque el rey lo ha querido así, porque en la ronda de consultas con las fuerzas parlamentarias en Zarzuela ya era conocido el acuerdo entre los señores Sánchez e Iglesias, y para no poner en seguro peligro a España, para no venderla, como dicen ustedes, el rey podría perfectamente haber optado por proponer al señor Casado, al señor Abascal, a la señora Arrimadas, y resulta que ha propuesto al supuesto felón Pedro Sánchez. Según su lógica, qué irresponsabilidad la del monarca. Antes de ayer votamos favorablemente la investidura y volveremos a hacerlo hoy. Lo haremos porque hemos asegurado con nuestro acuerdo cuáles son los retos que tendrá que abordar el nuevo Ejecutivo, tanto en los temas generales como en los que afectan directamente a la Comunidad Autónoma Vasca, a Navarra. Y asimismo, en qué sentido vamos a hablar y avanzar en su materialización efectiva. Votaremos favorablemente para intentar salir de la profunda crisis en la que se encuentra el Estado, porque llevamos sin gobierno
prácticamente un año, y es necesario poner fin a la provisionalidad, porque el problema territorial y de identidades nacionales necesita un desbloqueo desde el diálogo y no desde la confrontación, tanto en Cataluña como en Euskadi, porque el sistema judicial español, maleado políticamente, está en cuestión. No solo lo pienso yo, ya las avencé la perplejidad europea en mi discurso del otro día, y ayer recibieron una muestra de ello por parte del Parlamento Europeo. Porque tenemos una seguridad social que necesita una reforma que asegure las pensiones públicas a riesgo de poner en cuestión las propias finanzas del Estado, para poner fin a la parálisis del Ejecutivo por falta de presupuestos, para acabar con el parón legislativo, para asegurar ya decisiones que afronten los retos económicos, de empleo y sociales que exige una Europa y un mundo en cambio. Porque casi nadie entendería que nos viéramos abocados una vez más a nuevas elecciones en vez de forjar acuerdos, en vez de hacer política. Hacen falta nuevas recetas, porque las que nos han traído hasta aquí ya no son válidas. Este Gobierno debería hacer las cosas de forma diferente. Habrá que buscar equilibrios y distinguir lo posible y lo imposible. Va a haber dificultades, reticencias y trabas desde muchos ámbitos, incluso dentro de la Administración, donde no faltará una playa de funcionarios y cargos intermedios que pongan obstáculos pseudojurídicos para las cosas más nimias. No se queden en el sí, ministro, o habrán fracasado y será muy difícil avanzar. Confío en que en este Gobierno, la política la hagan los políticos. Y, desde luego, espero que este Gobierno respete los acuerdos. Lo verdaderamente difícil empieza mañana. Les aseguro que intentaremos coadyuvar al nacimiento de un nuevo tiempo. Pero será usted, señor candidato, quien realmente deberá mostrar que está dispuesto a que ese nuevo tiempo se produzca. Yo no sé qué sucederá, pero de lo que estoy convencido es de que es la única salida y de que merece la pena intentarlo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Pero arranco ya. Señorías, por favor, un poco de silencio para poder continuar con el debate de investidura. Silencio, por favor. Gracias, señor Matute. Presidenta, integrantes de la mesa, también de quien está jugando a ser jurado de La Voz, señorías. Señorías, eguerdion. Quiero empezar esta intervención con una frase de Angela Davis, que explica muy bien nuestra posición hoy aquí y en esta tribuna. No estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando las cosas que no podemos aceptar. El pasado mes de noviembre dijimos que íbamos a parar a la extrema derecha en nuestro país y lo hicimos. Lo hacemos por las mujeres que salen a tomar las calles todos los días y cada 8 de marzo, por las personas LGTBI, por las personas racializadas, por las que tienen que emigrar en busca de un futuro más digno, por las más de 36.000 vidas que se pierden en el Mediterráneo por culpa de los Salvinis, Orbáns y Abascales que niegan el derecho a rescate y de asilo. Dijimos que íbamos a parar a la extrema derecha y lo hacemos por la memoria de Dolores Ibarruri, nacida en Meatzaldea, nuestra zona minera. Ella, la pasionaria, desde el Ministerio de la Gobernación, dijo por primera vez no pasarán, y hoy lo volvemos a decir, pero lo hacemos también por la memoria de Josu Muguruza, diputado electo de esta Cámara asesinado bien cerca de aquí por unos pistoleros de extrema derecha. El único condenado de aquel crimen pasó solo 2 años en la cárcel. Justicia extraña, aquella que hace pasar 2 años en la cárcel a un condenado por asesinato y 3 años a 3 jóvenes de Altsasu por una pelea de bar.
señor Casado, usted, y no solo usted, ha hablado estos días de víctimas, de las víctimas de ETA. Yo le quiero transmitir, en nombre de Euskal Herria Bildu, una posición clara y nítida, no a usted, que le va a dar igual, sino al conjunto de la ciudadanía del Estado español. Para todas las víctimas, las de ETA, las del GAL, las del Batallón Vasco Español, las de Gana, las de ATE, para las víctimas de la violencia parapolicial, para las decenas de miles de víctimas enterradas en cunetas en el Estado español, verdad, justicia y reparación. Para todas. Y le quiero decir otra cosa, señor Casado. Quizás no lo haya visto en los grandes medios de comunicación. Todos los años, cada 10 de noviembre, en el Parlamento Vasco, se celebra un homenaje a las víctimas de la violencia. Euskal Herria Bildu está presente siempre. Hay un partido que no está presente. Es el Partido Popular. Es cierto que no solo falta el Partido Popular, también faltan Ciudadanos y Vox, pero estos no están porque en Euskal Herria, o al menos en Euskadi, si me permiten la expresión, no les vota ni Dios. Pero a los hooligans de las bancadas ultras no les molesta lo que nosotros digamos, les molesta nuestra propia existencia. Pero nosotros no estamos aquí para agradarles a ustedes, ténganlo claro. Estamos aquí para demostrarles con nuestra presencia que ni nos vencieron ni nos domesticaron. Y no lo han hecho con nosotros y no lo han hecho con el pueblo vasco. Estamos aquí para defender nuestro derecho a construir una república Señora Beltrán, vasca. por favor. Estamos aquí para defender nuestro derecho a construir una república vasca donde no exista ninguna forma de dominación. Y además queremos demostrar que somos un país solidario. Como decía Ernesto Guevara de la Sierra, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Por eso unimos nuestra voz a quienes gritan Galiza Ceiba, a los miles de catalanes que salieron el 1 de octubre a defender las urnas y la democracia, a los canarios de la tricolor de 7 estrellas, a los de la Andalucía rebelde de Blas Infante, a la Asturias obrera, a la Castilla comunera, al país guionés, a todos los pueblos del Estado y del mundo que plantan cara a la pisonadora de las élites. Lo que nos une con ellos y con ellas no es pertenecer a una misma nación, sino pertenecer a una misma clase, la que se enfrenta a la banca y a las grandes corporaciones. Porque nos enfrentamos todos y todas a los banqueros que se retiran con jubilaciones millonarias mientras nos dicen que vivimos por encima de nuestras posibilidades, frente a la derecha corrupta de los sobresueldos, de la Gürtel, de la Púnica, del NOS, del Tamayazo, frente a una familia real Señorías, que nadie ha votado, pero que gana siempre. En 1978, desde esta misma tribuna, Francisco Letamendia Ortzi, diputado en ese momento de Euskadiko Ezkerra, les decía una cosa muy clara. Estamos aquí para luchar por una sociedad en la que no existan ni explotadores ni explotados. Y les decimos con claridad que nuestros sueños no caben en vuestras leyes. Hoy quiero recordar, para finalizar, unas palabras de Daniel Ben Said, militante histórico de la LCR francesa y del mayo del 68. Nos hemos equivocado a veces, incluso a menudo, y sobre bastantes cosas. Pero nunca, jamás, nos hemos equivocado ni de adversarios ni de trincheras. Hoy tenemos en mente a las trabajadoras del hogar, de residencias y de limpieza, a las Kellys, a los obreros del metal, a los mineros, taxistas y estibadores, a las profesionales de la sanidad y la educación pública que han salido a defender los derechos de los muchos frente a los intereses y privilegios de los pocos, a las trabajadoras precarias, a los becarios, a los que se matan a trabajar para poder pagar la vivienda, a los que sobreviven en esta enorme trituradora que se llama capitalismo. Hoy no es el comienzo de nada, sino la continuación de todo, porque la lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca, nunca termina. Por eso hoy votaremos abstención y por eso el 30 de enero saldremos a las calles de Euskal Herria en una huelga general para defender pensiones dignas, servicios públicos dignos y trabajo digno. Hoy más que nunca hacemos nuestra la proclama zapatista que dice que el pueblo manda y el gobierno obedece. Mila esker. Gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Bahí Cantenys.
Señora Bahí, ¿puede ocupar la tribuna, por favor? Bien, buenos días. Más allá del debate de la investidura, los 2 días de debate han dejado una huella profunda. La agresividad de la derecha y la ultraderecha y la convicción de que no van a parar. Y por eso creemos imprescindible, desde la CUP, articular una alianza antifascista en las instituciones y también en la calle. Y nos ponemos a disposición. Y hoy, además, nuestro voto va a coincidir, por razones diametralmente opuestas, con estos grupos. Y queremos dirigirnos a ellos y también a toda la gente que nos pueda escuchar. Ustedes tienen un problema con la democracia. Por eso insultan, utilizan a las víctimas de forma partidista y se refugian en los tribunales. No soportan ni la pluralidad, ni la inteligencia, ni la disidencia. Y déjeme decirle, señora Abascal, que el origen de los agresores no tiene nada que ver. Todo lo que tienen en común los agresores de las mujeres es que son hombres. Y pare de hacer comentarios racistas. Por mucho que hablen de clases populares, ustedes viven Señoría, en barrios por favor. altos y traen trajes caros. No nos engañen. Y sabemos que vienen tiempos oscuros en Europa, pero como dice la canción, ojalá que la tierra no te bese los pasos. Porque a pesar de vuestro auge, nosotras en esta legislatura trabajaremos para que la gente que os vote vea en nosotros una alternativa, porque lo que nosotros tenemos es memoria. La de Quico Sabater, la de Guillem Agulló, la de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar, la de las 13 Rosas, la de los abogados de Atocha. Porque nuestro independentismo es, sobre todo, antifascista. Y está visto cada día más que en este Estado la amnistía y la autodeterminación son imprescindibles en el no pasarán. Y termino, como dijo uno de los nuestros, nuestra revolución solo puede nacer de un gran sentimiento de amor. Gracias, señora Bahí. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor García Adanero. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, usted mañana va a prometer lealtad al rey y a la Constitución para ser presidente del Gobierno de España. Y lo va a hacer con los votos de los partidos que odian al rey, que odian la Constitución y que odian a España. Vaya compañeros, vaya comienzo de legislatura, vaya estabilidad para España. Imagino, estoy seguro, que usted lo hará por imperativo legal, como todos los que le van a apoyar. Irá ya y lo hará por imperativo legal. Mire, nosotros lo que en ningún caso vamos a perdonarle, desde luego, y nos parece inaudito, es que haya puesto al PNV como interlocutor de Navarra. El PNV no tiene votos en Navarra. El PNV se presenta a las elecciones y no le votan en Navarra. Y no le votan en Navarra porque en Navarra todo el mundo sabe que el mayor enemigo del régimen foral de Navarra es el nacionalismo vasco. Y eso lo sabe todo el mundo, porque nadie quiere que Navarra sea Euskadi. En Navarra no queremos ser Euskadi. ¿Se entera, señor Sánchez? ¿Se entera, señor Esteban? ¿Nos quiere dejar en paz de una vez? Y bueno, evidentemente, mire, señor Iglesias, como también va a ser presidente, pues también puedo dirigir por lo que ha dicho usted aquí. Yo no voy a hablar en nombre de todas las víctimas, pero yo tengo 2 compañeros asesinados de Unión del Pueblo Navarro por defender la libertad. Y entenderá que no voy a estar aquí callado mientras el presidente del Gobierno de España, nada más y nada menos, pacta con los que aplaudieron sus asesinatos. Eso nunca. Yo no me voy a callar. ¿Pero qué se han pensado que es esto? ¿Que vamos a estar aquí callados, agachados como el presidente? Pero, hombre, ¿qué va a ser esto? Esto es una indignidad. Y yo solo hablo de los 2. Podría hablar de más, seguro que me lo permitirían. Pero de los 2 de mi partido asesinados por defender el régimen foral de Navarra, por defender España, a mí no sale aquí nadie a decirme que soy no sé qué.
Solo faltaba, porque no sé si habrán oído que no han renunciado a nada. Siguen pensando que los etarras son unos gudaris. Siguen pensando que ETA mereció la pena. Lo siguen pensando. No han condenado ningún acto terrorista de ETA. Sí de otros, pero no de la ETA. Y ustedes aquí van a tragar, porque el colchón de Moncloa debe ser comodísimo. Pero es una indignidad para todos los españoles, para España, que nos estén pisoteando así con aquellos que llevan tantos años de terror y que no han pedido perdón a las víctimas. Yo, por mis compañeros, tengo que decirlo. Gracias, señor García. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Señora presidenta, señorías, señor candidato, en nombre de Foro Asturias, atendiendo el mandato soberano recogido en el preámbulo de nuestra Carta Magna, para garantizar a los españoles la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo, cumpliendo fielmente el objetivo fijado en los estatutos de mi partido de contribuir en España a la construcción cívica de una sociedad libre y avanzada, sin privilegios ni discriminaciones por razones de historia, población o riqueza, proclamando para Asturias y para los asturianos, lo mismo que para todas las comunidades autónomas de España, el derecho a no ser más que nadie, pero tampoco menos que los demás, votaré no a su investidura de presidente de Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Oblanca. Por el Grupo